Muchas gracias a la Asociación Colombo-China, a Camacol, a la Embajada de China y a todos los organizadores y por supuesto a todos los presentes. Agradecerle al doctor Andrés Ortiz que hubiera hecho esta introducción porque toda esa visión que comentó y les explicó Andrés en la charla anterior la trabajamos acá. Y este es un pequeño proyecto de muchos que se lideraron bajo la administración de Enrique Peñalosa y bajo el liderazgo de Andrés Ortiz, que llevamos a ejecución para mejorar la calidad de vida de los bogotanos. Partimos de la necesidad y paso rápido por esto porque Andrés lo mencionó, y es que el área de la Sabana va a duplicar sus 2.6 millones de hogares en los próximos 30 años. Y ese crecimiento tenemos que llevarlo y realizarlo de la mejor manera posible. Y acá, en el norte de Bogotá, entre las calles 183 a 245, desde la proyección de la carrera séptima hasta la proyección de la avenida Boyacá, teníamos la oportunidad de hacer algo maravilloso. Era un gran papel en blanco sobre el cual se podría pintar la ciudad de los sueños, y con esa visión lo trabajamos, resaltando algunos elementos importantes, cosas significativas que va a tener esta ciudad. El espacio para una futura terminal de transporte donde se intersectan la avenida del ferrocarril que va sobre la 9ª, el Transmilenio de la autopista norte, un futuro Transmilenio que habíamos dejado sobre la 9ª, un BRT que salía por toda la Guaymaral y podía conectar con la avenida Boyacá, para que allí llegaran todos los transportes interregionales y se conectaran con el sistema de transporte público masivo de Bogotá. Dentro del proyecto, resaltados en rojo, teníamos 6 líneas de BRT. Y probablemente era BRT, pero también podría ser cualquier otra cosa. Lo importante acá era que desde el principio se guardaba el espacio para que esos proyectos de transporte público masivo con carriles exclusivos se pudieran hacer. Tenemos 128.000 viviendas. Esto era importante, es un proyecto de gran escala que podía aliviar el déficit habitacional de Bogotá. 38 colegios existentes. Este espacio tiene la ventaja de que hoy en día operan allí 38 colegios que iban a permanecer, lo cual iba a mejorar la calidad de vida de las familias que van a buscar vivir allá. Un nuevo hospital, la nueva sede del Hospital Simón Bolívar, que se va a construir donde se va a hacer el campus norte de la Universidad del Rosario, que también tiene una facultad de medicina, y un parque central de 150 hectáreas, 75 hectáreas de recreación activa y 75 hectáreas de recreación pasiva alrededor de lo que va a ser el humedal de Torca Guaymaral restaurado por completo. Y partimos de eso, partimos de una estructura ambiental completamente deteriorada, donde se ha venido rellenando las quebradas, rellenando el humedal y donde no hay espacio para el agua y no hay espacio para la conectividad ecológica. Y a partir de elevar la autopista norte, a partir de reconectar el humedal, de duplicar su área de 38 a 75 hectáreas, conectarlo con las 9 quebradas que bajan de los cerros orientales y sembrando alrededor de 95.000 árboles, íbamos a tener una estructura ecológica completamente restaurada en la cual pudiéramos tener ese balance entre el desarrollo social, el desarrollo económico y el desarrollo ambiental, ese primer trípode que mencionaba el doctor Andrés. En términos de espacio público, el proyecto ofrece 600 hectáreas, una tercera parte del proyecto. El proyecto mencionábamos tiene 1.800 hectáreas, 600 van a ser espacio público, lo cual nos da 14 metros cuadrados de espacio público por habitante, incluyendo por supuesto las áreas ambientales, con su parque central que vemos en esta imagen de 150 hectáreas, un parque que es más grande que el Parque Simón Bolívar. El Parque Simón Bolívar, recordemos, tiene 113 hectáreas. Tenemos una red planeada de más de 15 kilómetros de parques lineales para que además de ese parque central que teníamos hubiera una red de parques lineales de 30 metros de ancho que conectaran al resto de la ciudad con ese parque central, que los desplazamientos se den alrededor de el verde con sus ciclorrutas, que se den de forma más segura y que integren a las diferentes partes de la ciudad, a los diferentes barrios, a los diferentes segmentos socioeconómicos. Queríamos una ciudad caminable también en la escala de lo urbano, en la escala de lo duro. Por eso acortamos el área de las manzanas, la redujimos de 2 hectáreas que están en el POT a 1.3 hectáreas, lo cual nos generaba cuadras más cortas, más esquinas, una ciudad mucho más fácil de caminar. Nada más complejo y nada más difícil que una ciudad en la que los recorridos son largos, se hacen alrededor de rejas y justo lo que buscamos eliminar y mitigar era eso. Le agregamos a esos espacios usos comerciales,
obligatorios al 70% de las manzanas, la panadería, la tienda de barrio, donde se reviva la vida de barrio que tuvo Bogotá hace un tiempo y que se había venido perdiendo. Y finalmente una restricción a los cerramientos. Se ha hablado mucho de la seguridad y acá nos preocupa mucho. Y Bogotá fue reaccionando a la inseguridad poniendo rejas en vez de generándole actividad al espacio público. Los mismos ciudadanos son quienes mejor cuidamos la ciudad. Y en términos de transporte público generamos incentivos con la matriz que les mostró Andrés, donde buscamos que al menos 2 de los costados de las manzanas estuvieran bordeados por alamedas, por vías peatonales donde no había transporte vehicular. Generamos ciclorrutas en todos los perfiles viales. Imagínense una ciudad de 128.000 viviendas, esto es el tamaño de Manizales, en la que absolutamente todos los perfiles viales tienen ciclorruta. Se genera una red continua que hace que se incremente el número de usuarios y al incrementar el número de usuarios se vuelve además mucho más segura. Y finalmente, esas 6 líneas de BRT nos permitían un diseño en el cual el 90% de las manzanas estaba a máximo 600 metros caminando para incrementar el uso de estas. Y toda esa visión de ciudad general quisimos fortalecerla con equidad. Uno de los retos más importantes que tenemos en este país es eso, y lo que buscamos acá era que de las 128.000 viviendas, 29.000 fueran de interés prioritario, es decir, viviendas hasta de 90 salarios mínimos, 37.000 fueran hasta de 150 salarios mínimos, con lo cual lográbamos que mínimo la mitad de las viviendas del proyecto fueran viviendas enfocadas a la población vulnerable y que todos los segmentos de nuestra población, especialmente los más vulnerables, pudieran acceder a esta ciudad de calidad. La pregunta acá era cómo financiábamos esto. Y definitivamente no se podía financiar como se ha financiado históricamente la ciudad. En el 2010, hace 12 años, se cobró una valorización desde la calle 72 hacia el norte, es decir, acá se estaría pagando valorización para las obras que se iban a hacer de la 183 hacia el norte. Y si alguno de ustedes es vecino de la zona y le dicen, oiga, le voy a cobrar una valorización para hacer unas vías a 100 cuadras al norte, probablemente estarían diciendo, ¿y yo por qué tengo que pagar por eso? Yo pago la valorización para que me mejoren los andenes, las vías y todos los retos que tiene la ciudad donde vivo. De allí salió un principio muy importante y era que los recursos de la ciudad existente para la ciudad existente, que era lo que buscábamos con eso, y alrededor del ordenamiento del territorio, de la norma urbanística, se generaba claramente un plusvalor y que ese plusvalor debía financiar principalmente la infraestructura de esa nueva ciudad. Porque no tenía sentido que los vecinos de la 72 hacia el norte estuvieran pagando la infraestructura de la ciudad nueva. Eso es un subsidio, y un subsidio a quien menos lo necesita. De esta forma buscamos un sistema en el cual realmente hubiera equidad en lo económico. ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo, el propietario es dueño del suelo. Sobre esos suelos del norte hoy en día hay algunas actividades ganaderas y no tienen el derecho a construir sobre él. El derecho a construir sobre el suelo, el derecho a edificar se lo da el Estado. Entonces lo que hicimos como Estado en este caso fue convertir el derecho a edificar en un activo. Ya no un activo que hace parte del suelo, un activo que está relacionado al suelo, pero que se debe adquirir. Y con eso buscamos que al comprarse la edificabilidad se pudiera ejecutar de forma adecuada la infraestructura, se generara un modelo equitativo entre los propietarios de suelo desarrollable y propietarios de suelo no desarrollable. Dejar de tener las conversaciones de, oiga, pero a mí ¿por qué me tocó el parque metropolitano y no me tocó el desarrollo al lado del parque metropolitano? No, porque todo el suelo valía más o menos lo mismo. Y que se incentivaran además los aportes tempranos de suelo y dinero para ejecutar esa infraestructura. Con un elemento adicional que fuimos construyendo en este proceso que, como les contó Andrés, lo hicimos bajo ese trípode en el que estábamos Estado, población y privados. De forma conjunta le incluimos también unos mecanismos de liquidez que permitiera que vinieran inversionistas institucionales y que propietarios de suelo no desarrolladores también pudieran decir, yo me siento tranquilo con un sistema en el que si yo no soy un experto en el negocio del desarrollo inmobiliario, puedo salir a vender esos derechos de edificabilidad. ¿Qué hacíamos al final? Buscamos que aportes de suelo o de dinero
se convirtieran en unas unidades representativas de aporte, lo que denominamos URAs. Y esas URAs generaban edificabilidad. Y con eso financiábamos la infraestructura del proyecto. ¿Cuánto? 4 billones de pesos. Esto es el 25% de lo que vale la obra del metro de Bogotá. Entonces, es una inversión significativa que lográbamos financiar con recursos privados en vez de públicos. ¿Cómo garantizábamos que esto se diera de forma adecuada? Previo a la expedición de la licencia, el desarrollador tenía que garantizar los recursos para ejecutar la infraestructura de un sector. Y ese sector tenía que tener más de un desarrollo, más de un plan parcial. Esto significaba que estaban los recursos para conectarnos con las redes de acueducto, con las redes de alcantarillado pluvial y sanitario, y que se generaban conexiones viales con la malla vial arterial, pero se tenían que generar 2 conexiones viales. Y acá tuvimos una cantidad de debate. ¿Por qué lo hicimos así? Para que se generaran circuitos y que cuando un desarrollo ponía la plata para la infraestructura y esa infraestructura conectaba, hacía 2 conexiones, y voy a poner un ejemplo, en la autopista norte se debía hacer la 200 y la Boyacá hasta conectar con la Boyacá existente. Entonces, ¿ahí qué pasa? El desarrollo tiene salida, pero además de que el desarrollo tiene salida, el resto de los ciudadanos dice, pues me empezaron a mejorar el tráfico de la autopista norte, en vez de que es este proyecto Lagos de Torca que sigue agregándole tráfico a la autopista norte. Entonces buscamos siempre ese principio del reparto de cargas y beneficios, llevarlo más allá y generar mayores beneficios para la ciudad. Por supuesto, con un sistema que beneficiara también el desarrollo privado. Y por supuesto, además de esto, al licenciar, se tenía que aportar en la licencia las URAs, es decir, la edificabilidad necesaria de esa licencia, haber certificado que se habían hecho esos aportes al fideicomiso. ¿Cómo lo hicimos? Entre el distrito y los privados, y aquí se constituía un fideicomiso. Este fideicomiso tenía que ser participativo. Establecimos que al menos el 25% del suelo del proyecto tenía que estar de acuerdo con este fideicomiso. Es decir, que teníamos propietarios de 600 hectáreas de suelo firmando ese contrato fiduciario, habiéndolo concertado previamente con nosotros. Y estos no eran solo desarrolladores. Acá tuvimos instituciones académicas, tuvimos familias que no tenían ningún conocimiento del desarrollo, tuvimos comerciantes, de tal manera que fuera participativo. Y en este fideicomiso, entonces, ¿qué hacíamos? Los privados aportaban el suelo de la infraestructura, el suelo desarrollable cada uno lo desarrolla, pero quien tenía algunos metros cuadrados de vía, quien tenía algunos metros cuadrados de parque, quien tenía algunos metros cuadrados de humedal a restaurar, los aportaba al fideicomiso y aportaban también dinero para hacer las obras y para hacer la restauración ambiental. Y a cambio de eso recibían un certificado de aporte. El fideicomiso firma convenios con el distrito, convenios que trabajamos con varias firmas de abogados de forma también participativa para asegurarnos que esto quedaba amarrado y que este proyecto iba a perdurar en el tiempo. Y ya con eso, los privados en sus desarrollos le presentan a la ciudad los certificados de aporte y la ciudad les otorga la asignación de edificabilidad en el desarrollo. Ellos van, licencian, hacen su desarrollo, mientras tanto el fideicomiso va ejecutando las obras y se las entrega en obras y suelo a la ciudad. ¿Cómo hacíamos para que fuera un modelo equitativo? Pues hicimos un análisis residual de cuánto valía el suelo de Lagos de Torca. Y llegamos a la conclusión de que el suelo valía 600.000 pesos por metro cuadrado. Fuera suelo desarrollable, fuera suelo de malla vial arterial, fuera suelo del hospital que se le va a entregar a la ciudad, fuera suelo de la terminal de transporte. Cualquier tipo de suelo debía valer más o menos 600.000 pesos por metro cuadrado. Y entonces, a cada metro cuadrado de suelo, dijimos que se equivalía a una URA y que cada URA para los aportes en dinero valían también 600.000 pesos. Entonces ahí implícitamente todo el mundo dijo, ok, el suelo acá vale 600.000 pesos. Al principio fue muy difícil porque el suelo en Chía vale 1 millón de pesos por metro cuadrado. Y entonces ellos decían, pero acá ¿cómo va a valer la mitad? Y decíamos, pues sí, pues es que en Chía no se va a hacer infraestructura. O en Chía algún estado subsidiará su desarrollo con infraestructura. Acá no. Acá no hay recursos para hacer esta infraestructura de esta nueva ciudad. La ciudad existente no va a subsidiar
la infraestructura de la ciudad futura. La vamos a pagar del plusvalor. Entonces, esos predios que hoy en día en su mayoría se usan como fincas, ahora van a tener que aportar a la infraestructura, ustedes van a ganar. Vamos a pasar de precio de finca a precio de suelo desarrollable, pero no precio de suelo desarrollable en el que la infraestructura está subsidiada. Precio de suelo desarrollable que paga por su propia infraestructura. Y eso fue lo que hicimos. Y le pusimos que la URA se valoriza al IPC más el 5.6%. ¿De dónde sale esto? El indicador del Banco de la República, de cómo se ha venido incrementando el valor del suelo en Bogotá. Con esto, para beneficiar los aportes tempranos, dijimos que si nos aportaban durante los primeros semestres del proyecto, había un descuento en lo que tenían que aportar para recibir la cantidad de URAs. Y esa combinación de descuentos más la valorización de las URAs generaba en esa compra de edificabilidad una tasa interna de retorno implícita entre el 16 y el 25% entre 3 y 8 años. Y ahí algunos inversionistas institucionales dijeron, esto me interesa, estas son las tasas que yo busco. Y empezamos entonces a tener la discusión de, estas son las tasas que yo busco, pero yo soy inversionista institucional, yo no soy constructor, a mí déjeme salir. Y diseñamos un mecanismo en el cual había una lista preferencial. El inversionista que no es constructor dice, yo pongo la plata de la infraestructura y me anoto acá en esta lista de salida preferencial. El proyecto llega al punto de equilibrio y cuando llegue al punto de equilibrio, alguien más viene a comprar URAs y le da salida al inversionista institucional. El inversionista institucional entonces necesitaba depender de una tesis de inversión sencilla. ¿Bogotá va a crecer? Sí, Bogotá va a crecer. El doctor Andrés les acaba de contar muy bien. Se comprobó en el DANE, en las discusiones del plan de ordenamiento territorial. Va a crecer. Y entonces, ¿es Lagos de Torca un buen sitio para ese crecimiento? La conclusión de muchos es que lo era, por su diseño urbanístico, por tener un mecanismo innovador que aseguraba su infraestructura. Y entonces, a partir de todo esto y de mucho trabajo, logramos que a diciembre del 2019, a ese fideicomiso de infraestructura, se hubieran escriturado 134 hectáreas, alrededor del 50% del suelo de infraestructura de todo el proyecto, y se hubieran aportado 500.000 millones de pesos en efectivo y garantías bancarias. 500.000 millones de pesos que desde entonces han venido pagando los estudios y diseños de la avenida Boyacá hasta la Guaymaral desde la Boyacá hasta la autopista norte, la calle 200 desde la Boyacá hasta la autopista y una serie de obras que esperamos Bogotá empiece a ver en los próximos años, cortos, ojalá los próximos semestres, de tal manera que empecemos a ver los resultados de este proyecto y que ojalá se pueda aprobar, que este mecanismo innovador que concertamos entre el Estado y el sector privado, con la participación también de las comunidades aledañas, pruebe que un desarrollo de ciudad de calidad con un cierre financiero adecuado es viable. Muchas gracias.